Allinchamusos kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna aychankichis kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiymagi. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa Pancho Puelma nisqata imarayku iskay suscriptor mañarimun huk takiy kay takiy runamanta. Paykuna kanku Yallego tu Pachucote y Claudio Quinones. Paykunarayku qhawarikusun huk takiy kay takiy runamanta. Chantapis ñawripusaykichis kay yachayta tarini kay rapimusicapopular.cl nisqapi qankuna yachanaykichispaq astawan kay takiy runamanta chayta ñawrisa. Kunan parlarisa Castilla Gallupi Zuna Masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Pancho Puelma a petición de 2 suscriptores. Ellos son Ya Llegó Tu Pachucote y Claudio Quinones. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer un poco de su biografía para que ustedes conozcan y yo también me entere quién es, porque es la primera vez que lo vamos a escuchar. Y sin más que decir, empecemos a leer. Pancho Puelma, clases de piano desde los 8 años y la participación en bandas como Leña Húmeda y QEP forjaron el oficio de Francisco Puelma. Pero fue un hecho doméstico el que determinó su éxito. El primer embarazo de su mujer lo motivó a sentarse al piano y componer una bienvenida a su hijo. Así nació la canción Esperando a Nacer, que se convertirá en una de las más tocadas por radios durante la segunda mitad de los años 80 y cuyo éxito marcó para siempre el recuerdo del músico entre el público. Ahí tienen la foto de él, ¿no? Francisco Puelma es viñamarino y él en el conservatorio de esa ciudad comenzó a estudiar piano en 1967 tras diversos cursos de perfeccionamiento y cuando cursaba la enseñanza media en el Colegio Alemán de Valparaíso, ingresó por 3 años en el conjunto rock sinfónico Leña Húmeda. En 1978 ingresó a estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, confiado en que podría mantener ambas actividades en paralelo. La canción del padre primerizo, pero su vocación musical pudo más, dejó la casa paterna y la carrera comenzó a componer. Compró un teclado Fender, se mudó a Santiago para seguir con estudios de música y ganó un encuentro de cantautores organizado por Magnetoscopio Musical, el programa de videoclips de TVN. Tras un breve paso por el grupo de QEP en 1985, otro día más en la ciudad, uno de los éxitos de este cuarteto en su auditoría. Grabó por su propia cuenta el tema de Esperando a Nacer, una balada sobre teclado, adherente estribillo de la que hizo 100 copias en casetes y un principio envió a varios radios sin resultado. Como siempre, ¿no? Bueno, aquellas personas que conocen a este artista, comenten todo lo que sepan en la caja de comentarios con respecto a la canción, así es que vamos a ir a ver el vídeo. El título del vídeo es Pancho Puelma, Esperando a Nacer, en quechua sería Pagarita Suyasani. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que sepan, ya saben, en la caja de comentarios. Hankunapis llaqtamasi suyarispa qhawarispa kaytakiyta chay imagina uyarispa qillqamuychis chaskita y kunan qallarina qhawaita. Esperando a Nacer, Pancho Puelma, una ecografía, la cabecita, todo. Sexo masculino, imagínense aquellos hombres que siempre quieren un bebé varón. Ahí la eco. Hoy todo puedo sentir, puedo reír, no sé ni pensar ni hablar, mas soy feliz, no te
Esta canción yo creo que aparte de ser dedicado a su hijo, yo creo que está dedicado también a todas las madres primerizas y aquellas mamás que tienen su segundo o tercer hijo, porque todos los hijos que venimos aquí al mundo somos ganadores, porque de tantos espermas nosotros nos hemos introducido en el útero de la madre y por eso existimos en este mundo. Pero aparte de eso, dice, no siente frío, no siente nada, ¿no? Porque está cobijado ahí adentro. Imagínense, si una madre cuando siente dolor, cuando siente tristeza, también el bebé siente, ¿sabían eso? Pues sí. Es por eso que a veces otros bebés de pequeños ya son un poco, ¿cómo les puedo decir? Tienen dolores estomacales y muchas otras cosas porque tanto el enfado o el agobio o la tristeza que tenía la madre, el bebé lo tiene en el cuerpo. Es así. Pero en este caso está hablando todo lo contrario, de mucho amor, de mucho, es porque ellos estaban esperando con muchas ganas a ese hijo. Pero también decir a aquellas mamás solas que son padres y madres, que son, ¿cómo les puedo decir?, pilares de sus hogares, que luchan día a día por sacar adelante a esos hijos que han traído a la vida. No sé qué es lo que nos contará más en esta canción, pero hasta ahí yo lo que entiendo. Quizás ustedes entienden de diferente manera, pero es mi modo de sentir. No ganin llaqtamas kaitaki kaman imaynatach paynin wawitan suyakusaraqa charaykus kaitaki qillqarin. Chayman hina no ganini ichapis kaitaki kaman tukuy kay warmis onquq kanku chantapis imaynatach wakin warmis munakunku wawankuta ñapis yachankuña ukhunkupi kasqankumanta pacha chayman munakunku. Wakinkuna munakunku, pero mamasapa kaqtin llakipi kanku. Chay llakitaq wawaqa son unqupi sientillantaq. Chayraykus wawa a veces rikhurimuptin kay kawsayman parikuptin niman. Chaypiqa wawa wiksananaywan kan tukuy ima, chayraykus hina. Kunan uyarina imanispachu takimunqa chayman hina nimullasqaykichis. Kunan qhawarina. Tendré que partir, mi padre y mi madre están esperándome. Tienen ideas para mí que yo quisiera todas compartir, mas hoy presiento que estaría bien que me quedara aquí. Será un ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto sería perfecto. Y si es un artista, qué horror, un bohemio, mejor una niña que cumpla mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazaret. No, mejor empresario, será millonario, un doctor famoso, un físico loco, y yo solo quiero aprender a respirar. Es importante, ¿no? Que tenemos las ideas nosotros hechos, qué es lo que queremos que sean nuestros hijos, pero en la realidad nuestros hijos tienen que escoger lo que quieren ser en la vida, porque en esta vida se necesita de todo. Todas las profesiones es muy importante, desde aquella profesión que quizás muchos menosprecian, de aquellas, por ejemplo, barrenderos de la calle. Es una profesión muy dura, pero es indispensable y muy importante, porque si ellos no hacen la limpieza de nuestras calles y todo, imagínense cómo sería. Por eso es muy importante todos los trabajos, valorar, no denigrarles, ni bajonearles, ni insultarles por lo hecho que hacen un trabajo diferente a un profesional que trabaja en una oficina. Todos somos importantes porque engranamos en cierto grado todas las profesiones, todo se va engranando en esta vida. Si todos fuéramos médicos, imagínense, si todos fuéramos ingenieros, imagínense, ¿quién curaría a los enfermos? ¿O quién haría casas? ¿O quién haría puentes? ¿O quién barrería las casas? ¿O quién haría pan, ladrillo? Todo lo que se necesita, todo, las profesiones, los trabajos son importantes.
Es por eso que yo digo, no es necesario solamente ser rico, 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 rico. Imagínense, la mayoría quiere ser rico, rico, rico porque no quieren hacer nada, pero más lo contrario. Se matan haciendo todo por querer hacer dinero y llega el momento cuando tienen dinero, quieren más, 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 que la ambición ya no les deja siquiera ver qué es lo que tienen a su alrededor y se pierden. Se pierden en la vida buscando algo que luego consiguen y todo ese tiempo se han olvidado de ellos mismos, se enferman todo y gastan todo el dinero para recuperar su salud. Es algo tonto, pero es así. Muchas cosas, muchas veces yo he visto eso, pero quisiera que entiendan eso. Nosotros podemos desear todo, pero nuestros hijos tienen que elegir el trabajo que les gusta para que sean felices, para que se desenvuelvan en su trabajo gratamente, se puede decir, felices, no que lo hagan por obligación o por dinero, que lo hagan porque disfrutan hacer sus profesiones, porque quieren enseñar o por lo que sea. Eso es mi pensamiento, no sé si ustedes piensan igual, pero ahí está. No ganin y ya está más, kay ni absu awitanchis y kurimuktin no ganchis o kunchispit o kurinchis, ay, ichapis carpintero, ichapis médico, profesional, astronauta, científico, toco ima ichapis kanga wawa, chaita, sumaj profesional kanantianispa, chaita tokurinchis. Mahinachu causa y maraiku, mano ganchis munas ganchistachu, paikuna llankananku tian, oya chewasiman, rinanku tian, yachaj, paikuna yachananku tian, imachus paipa cosa. Ima llank'aychus. Imarayku kay pachapi tukuy llank'aykunas sumaq kanku. Noqanini kay pichus kay ñankunas pichanku barrenderos sutikunkuy. Chaykunata wakin runasmi qhawanku imarayku ma profesión mana profesión imarayku si paykunaman pichankumanchu ñanninta kay llaqtanchispi q'upa chay chika kama millay kama. Chayraykutaq sapa profesión cosa. Imallatapis ruway cosa imarayku. Kay iskay makinchiswan q'apikunchis, kikin tukuy ima hina tantakun. Sino kanchis munasunchis, mana kanayki tiyan médico a la fuerzalla wawata chaypi chay wasiman médico kananpaq estudiar payta mamunanchu chapis. Mana kusachu. Chayraykutaq qankuna wawasnikichis sumaq yachayta qunaykichis tiyan paykuna chikllanankupaq ima llank'aytachus munanku chayta kunan uyarinallapuña. Voy a decir, quiero reír, cantar, jugar, sentir, amar y también llorar. Por eso siento que estaría bien que me quedara aquí. Será un ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto sería perfecto. Y si es un artista, qué horror. Que cumpla mis sueños, que siga la huella de Jesús Nazaret. No, mejor empresario será millonario, un doctor famoso, un físico loco. Y yo solo quiero aprender a respirar. Y yo solo quiero aprender a respirar. Pues es muy importante dejar que nuestros hijos sean lo que ellos quieran ser. Simplemente tenemos que darles valores, enseñarles que tienen que ir por el camino correcto ya después decisión de ellos, ¿no? Porque no podemos obligarlos por el hecho de que nosotros no hemos podido ser algo que nosotros queremos que sean ellos. Que muchas veces algunos papás no han podido ejercer una carrera y quieren que sus hijos hagan esa carrera, que cumplan ese sueño. No, su sueño es
muy diferente al sueño de nosotros. Eso tienen que entenderlo. Cualquier trabajo es muy importante. El venir y el dejar nacer también es importante. Está claro que algunas mujeres deciden hacer lo que ellas quieran por su cuerpo. Ahí ya decisión de cada uno, pero sería importante que todos nazcan porque por algo vienen a este mundo. Eso es lo que pienso. Yo soy muy abierta a esas cosas. Cada uno puede decidir y si es por su bien, allá, ¿no? No puedo decir más nada. Simplemente que yo estoy a favor de dejar que nuestros hijos se desenvuelvan en las cosas que les gusta, como este artista. Él estaba estudiando otra cosa, pero la música le atrajo más y le hizo feliz. Por eso uno canta. Y mira, y cantó a su primer hijo esta canción. Eso es muy importante. No ganen ni ya está más chereis cancuna. O es ni quichis y achachichis. Sumas causaita valores coichis. Sumas ñaupaj marinam. Che imagina kallpayuq paykuna ñawpaj manranaku. Amata qankuna imatach kaymunarqankichis wayqiq kasaqtiykis. Ichapis wawasniykichista ninkichis chayta kanayki tiyan imarayku chay noqa kaymunarqani mana qankuna musquyninkichis waq karqa paykunaqtataq waq wawasninchis ruwakunan tiyan imatachis munanku chayta noqanchis yachachinanchis tiyan ari chayllata chay imagina paykuna sumaq kawsakun chantapis nini pichus unquq warmi rikuchimunan tiyan kawsay parimunan tiyan nini parimunan tiyan uq wawata kay kawsayman chay imagina tukuy hamunchis kay kawsaymi chayraykus unquq sikurin chantapis tukuy warmi yachankuña imatachis ruwaymunan kay ukhunk'upi chayllani rimankunan tukuchina qhawayta. Quiero reír, cantar, Bueno, así hemos disfrutado una de sus canciones de este artista, Pancho Puelma. Es el link que me dejó el suscriptor que sugirió. Así es que con mucho gusto yo también les voy a dejar para que ustedes vayan a visitar ese canal. Ya depende de ustedes si quieren suscribirse. No ganen ella hasta más que tu curinch jawaita kaita kita kailin apachimuarga suscriptor jawarinan chispa. No gasa que ya se kich hankunat rinaikichis jawarimna kichispa. Chaytaki chay imagina qhawarichis chay canaltapas qankunaman suscribikuymunankichis chay y kunan kay kamalla o video kama allin pachi llaqtamasis.